Ladera Sur Podcast. Un nuevo año y con esto la llegada de nuevas historias alucinantes. Con más de 40 invitados y 4 temporadas, volvemos nuevamente a profundizar sobre personas que han dedicado su vida a estudiar, proteger, inspirar y retratar la naturaleza. Desde la ciencia hasta la cultura, desde la academia hasta el deporte. Bienvenidos a la 5ª temporada de Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur, conducido por Bárbara Tupper y Martín del Río. Este espacio es presentado por Patagonia, celebrando sus 50 años. Hola a todas y a todos. Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Inspirados por la Naturaleza. Estoy aquí, como siempre, junto a mi compañero, mi partner, Martín del Río. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás con el ánimo para este capítulo? Bien, listo, preparado. Como ¿Cierto? Boy Scout, Listo, preparado. como Scout, siempre listo. Sí, eso, sí, pues, claro, es que el espíritu Scout de Martín, que ha tenido toda la vida, desde chico. Este es un capítulo que va a ser como alto en ternura, en amor, en unas cosas muy maravillosas. El invitado de ahora voy a pasar a presentarlo inmediatamente, ¿te tinca? Adelante. Ya. Es ingeniero en recursos naturales renovables de la Universidad de Chile, con diplomado en diseño de intervenciones socioambientales en situaciones críticas de la Universidad Católica de Valparaíso. Dirigió la Fundación OBC Chinchimen y actualmente dirige la Fundación Lontra, que se inauguró hace menos de un mes y se enfoca en la rehabilitación de chungungos, ni más ni menos. El gran hito de inicio fue la creación del primer centro de rehabilitación de chungungos del país. Ha participado en el conflicto socioambiental de la Bahía de Quintero, en la conservación del borde costero de la región de Valparaíso, en los planes de manejo e interpretación ambiental de las áreas protegidas privadas, como el Parque Punta de Lobos, Parque del Estuario y Sitio Prioritario, Acantilados de la Quiriyuca. En Inspirados por la Naturaleza le damos la bienvenida a Javier Trivelli Sondek. Javier, muy bienvenido. Hola Bárbara, muchas gracias por la invitación. Hola Martín, feliz de estar acá en este capítulo, ya 5ª temporada, 4ª temporada. Quinto. Así que muy feliz de estar aquí y compartir con ustedes una experiencia en torno a los chungungos que ha sido muy marcadora para mí y para mucha gente. Buenísimo. Bueno, Javier, partamos esta conversación, como decía la Bárbara, muy entretenida. Nos vamos a ir a aprender mucho de chungungos, de nutrias que son tan no sé cómo decirlo, tan atractivas y importantes en el ciclo ecológico del mar. Javier, si nos podríamos contar cómo nace tu conexión con el mar y con la naturaleza en general. Está difícil. La verdad es que yo nací en Santiago, muy lejos del mar. Pero siempre tuve los veranos, siempre venía un mes a Maitencillo, tuve la fortuna de que mis abuelos tenían acá y por el otro lado materno íbamos al Algarrobo donde mis abuelos tenían casa allá. Así que siempre he podido disfrutar mis vacaciones cerca del mar, salvo ya cuando fui más grande un poquito y podía irme solo, que ya no me gustaba tanto la gente, así que enero y febrero partía a los bosques del sur para evitar esta masividad en los balnearios, así que me iba a lugares más calladitos y todo, así que nada, pues así que de ahí viene un poco mi vínculo con el mar, el amor por la naturaleza, creo que fue más en el sur, y así llego yo al mar y decidí un poco quedarme acá. ¿Y cuándo fue, Javier, la primera vez que viste un chungungo y qué fue lo que más te cautivó de los chungus? Así les digo yo, es un invento mío, ¿eh? Chungus. Mira, la primera vez que vi un chungungo fue bastante grande, la verdad, ¿no? Yo o sea, si bien era cercano a la naturaleza y todo, no era muy observador. La primera vez que vi un chungungo fue una vez que pusimos con un amigo una red para capturar pescado, aquí en el borde de Maitencillo, y cuando la fuimos a buscar habían 2 chungungos peleándose un pescado, ¿no? Muy maravilloso, hay 2 jugando y todo, nos dieron un tremendo espectáculo, nos robaron un pescado y ese fue mi primer encuentro con esta especie tan maravillosa. Oye, Javier, y bueno, tú ya lo contabas un poco que chico iba a Maitencillo, pero yo viendo tu historia, tú más o menos, tú ya llevas 20 años trabajando en esa zona.
¿Cómo te fuiste como un poco como involucrando y teniendo como una conexión con ese territorio? Porque, como digo, más allá de quizás de veranear, ¿cómo es que se crea ese vínculo quizás ya de involucrarse más? Chuta, yo creo que viene un poco de bien niño, un poco, le estuve dando vuelta un poco después de haber escuchado un par de capítulos de Inspirados por la Naturaleza, ¿no? De cómo la niñez te lleva a poder generar estos vínculos con la naturaleza o dedicar la gran parte de tu tiempo y tu vida a esto. Y la verdad es que me costó llegar y como que sentí de repente y dije, bueno, la verdad es que hay una condición mía de cuando nazco, ¿no? Como de que yo era un niño muy, muy, muy hiperactivo. O sea, al toque que a los 6 meses me bajé la cuna, dormía 3, 4 horas, dicen que era así. Hoy, Ese pobres niño papás. problema, ese niño problema que de cierta manera llevó y marcó mi vida tremenda, porque yo creo que eso me llevó a desarrollar varias cosas. Uno, el sentido de justicia social, porque fui muy querido y muy odiado en mi pasar por el colegio, la universidad, por esta hiperactividad y un mal diagnóstico también de déficit atencional, que también me permite desarrollar un montón de capacidades porque claramente al no haber sido tan aceptado en este colegio, en el Saint George, que me dio cosas muy buenas y cosas muy malas también experiencias, me mandan a todo tipo de terapeutas, psicólogos, neurólogos, psicopedagogos, ¿no? Y está este como niño problema que no encaja en este prototipo de colegio, ¿no? Y eso de cierta manera me empieza a permitir a desarrollar ciertas cosas, ¿no? Como ahí veo que tú también eras scout, para mí scout también marcó un hito gigante, no solo en el vínculo con la naturaleza, sino que también ahí conozco a este cura, el padre Hoyland, no sé, que es el cura de Machuca, Sí. gran mentor mío que se acercó porque le gustaba mi cocina, luego nos conocimos y de ahí yo creo que saco un sentido de justicia social de sus historias, de las conversas que tuvo con él, muy, muy, muy importante. Y hablo de justicia social porque la vida de Quintero también representa una injusticia social súper importante, que es clave respecto de haber escogido Maitencillo como mi lugar de vida, como mi lugar y de principal trabajo. Así que por ahí también viene los scouts, encuentro este personaje, encuentro ese amor por la naturaleza, más bien tirado por los bosques, ¿no? Y también el colegio me deja otras cosas, que es la vocación de servicio, ¿no? Porque para poder dedicarse a esto hay que tener vocación de servicio. De cierta manera uno no trabaja por plata y hay que sacarse un poco ese estigma, ¿no? De ir a buscar esa vocación que te lleva al entregar. Y eso también tiene que ver mucho con mi condición de hiperactividad y este diagnóstico, ¿no? Porque en el colegio claramente la sala de clase no era mi mejor lugar, ¿no? Ahí era donde encontraba mis principales enemigos, en el fondo, en la autoridad. Y eso me lleva a buscar otros espacios, pues a buscar scouts, ¿cierto? A buscar los programas sociales que te vinculan también con poblaciones, con gente vulnerable. Y ahí también tengo una crisis identitaria súper importante respecto de encontrarme con pares, niños, yo en esa época era niño, de ver gente que sufría un montón, de que no tenían techo, de que no tenían comida, no tenían remedios, y uno súper acomodado, ¿cierto? Y ver esta realidad también de cierta manera me crea esta como crisis, que por eso digo que el mal diagnosticado de déficit atencional también me trae beneficios, porque en todas estas terapias me permite canalizar esta crisis, ¿no? De lo injusto que es haber nacido con plata y de muchas veces haberte sentido culpable de haber nacido en un lugar privilegiado, pero por otro lado me permite concluir, y con la ayuda de un montón de gente, que claro, que da lo mismo donde uno nace, no da lo mismo lo que uno hace desde donde uno está. En el fondo es como yo, y ahí de cierta manera, a muy temprana edad, yo te digo como 16 años, de haber tomado una decisión súper importante de aprovechar la condición donde estoy para poder entregar mis capacidades, tanto a la justicia social, con esta vocación de servicio, y ya después aparece este amor por la naturaleza ya en la universidad. Así que por ahí va un poquito esta vocación de servicio, lo que me permite siempre vincularme desde el voluntariado, que me ha ayudado un montón, ¿cierto? Porque hoy día trabajamos con muchos voluntarios, entonces me permitió vivir esa experiencia, conocerla muy desde adentro. Y bueno, yo tenía mis cosas súper claras de chico. Yo quería ser agrónomo y era lo que quería hacer. Yo llegué a muy temprana edad a vivir al campo. También ahí por esta condición de hiperactividad, mis papás toman la decisión de más temprano que tarde cambiarse a una casa donde yo pudiese poder como hacer de las mías en el fondo. Y ahí también encuentro un espacio donde me vinculo con el campo, me vinculo con la naturaleza, empiezo a vivir todo eso, ¿no? Como
Y ahí también empiezo como a crear esta imagen mía de la naturaleza y claro, yo desde lo que conozco que era la agronomía, decido ser agrónomo muy temprana edad, 6 años te diré que quise ser agrónomo. O sea, quise ser arqueólogo para andar en lianas como Indiana Jones y luego quise ser agrónomo. ¿Quién no? Claro, pero claro, luego cuando entro a agronomía me doy cuenta y empieza ya todo muy bien, súper bien, pero cuando de repente empiezan estos ramos de introducción a la producción animal y empiezan los terrenos, ¿no? Tengo un hito que es así como estos como los puntos de inflexión que te dicen como cambios de vida. Uno es haber ido a estos cuarteles de pollo de huevos, que fue realmente traumante, donde uno ve en jaulas muy chiquititas que deben ser de 20 por 30, 20 por 40, 4, 5 pollos poniendo huevos, con los pollos muertos al lado, pollos moribundos con los cuellos para afuera de la jaula. Fue realmente horroroso, el olor espantoso. Y ahí un poco me empiezo a cuestionar si realmente la agronomía es o no lo mío. Y luego viene una experiencia bien interesante. Yo desde 14, 15 años ya partí yendo al sur en los veranos y de pronto conozco este parque El Cañi. Tuve la oportunidad de ir al Cañi y fue una experiencia bien... ahí terminó mi punto de inflexión porque subí agrónomo y bajé conservacionista. Fue realmente una experiencia muy marcadora en mi vida. Y después de muchos años conversando ahí con uno de los fundadores me dice, pero mira qué coincidencia, porque el Cañi básicamente significa eso, ¿no? Que viene como del Mapudungun Cañe, que significa como otro ojo, otra visión, pero que su significado más profundo es una visión que transforma, ¿no? Y como que yo, qué mágico todo esto, como justo el Cañi, ¿cachai? Fue una experiencia tan vívida, tan bonita, como que subimos con un calor, hace un sol, de esos que uno se saca la polera y la estruja y cae agua, y cuando llegamos al primer refugio, se nubla, se pone a llover, prendemos la chimenea estaba mala, se llena de humo, yo necesito salir de acá, vamos a pasear. Dos amigas apañan y partimos caminando ese parque, que es una maravilla, yendo por ese bosque de coihue con estos palos de 4 metros de alto que se fundían en el blanco de la neblina con los chucados sonando así tipo surround. Fue realmente maravilloso, llegamos a la Araucaria, se despejó, te juro que fue como que, y bajé, o sea, todavía me acuerdo que después de haberme salido de ese parque me fui en un taco desde Pucón a Villarrica, 2-3 horas, te juro que nadie me sacaba la sonrisa de la cara y realmente ahí bajé conservacionista, pues y ahí me cambio de carrera a Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, que estaba en la misma escuela de agronomía, ya la venía mirando igual, pero la decisión fue ahí. Entonces fue muy maravillosa esa visita a ese parque y ahí volví conservacionista, pues, y en la práctica... Y cómo llego al mar, cómo llego a Puchuncaví, donde parte todo este cuento es que junto con dos amigos, con un amigo y una amiga en verdad, nos venimos a hacer la práctica profesional, un diagnóstico ambiental de Puchuncaví. No teníamos idea en lo que nos estábamos metiendo, todavía no se reconocía mucho que estaba contaminado, o sea, la gente acá, los activistas sabían que estaban contaminados y todo, pero el gobierno no lo reconocía, las autoridades no lo reconocían, nadie quería hablar de ello. Y ahí también empezamos a ver el problema del desarrollo inmobiliario y Quiriyuca cumple un rol fundamental en mi llegada para acá porque cuando empezamos a indagar en Quiriyuca vemos que ya era un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad, recientemente nombrado y todo, pero cuando empezamos a hacer las entrevistas, no, vamos donde el Ceremi de Vivienda y Urbanismo, porque estaban aprobando un seccional en Quiriyuca sobre la nidificación de piqueros, que era la mayor densidad de todo Puchuncaví, sobre la nidificación de los piqueros, o sea, se podían construir arriba de los piqueros en esa época. Y vamos donde el Ceremi de Vivienda y Urbanismo en la época que yo, o sea, jamás me voy a olvidar de eso, porque fue, pero ¿cómo se te ocurre hacer esto? Y nos responde como, bueno, yo sé que ustedes están bien y que yo estoy mal, pero yo soy un hombre de una sola línea y no lo voy a cambiar. Plop. Y ahí fue como, no, esto es como, y ahí un poco viene también, me conecto con toda esa como abuso de poder, ¿no? Como de mi niñez, como que sufrí un poco ahí, el abuso de la autoridad, ¿no? Respecto de la toma de decisiones, etcétera. Y yo creo que esa reunión en particular fue como ya, no más, así como... Nos dedicamos acá y hicimos un ojo, nos movimos. A mí me removió un montón, fue como, esto no puede ser, hay que hacer algo, y de eso estoy hablando del año 2004, más o menos. Y ahí parte mi trabajo por conservación en Quiriyuca, con estos amigos, y luego ya con este profesor Alberto Carvacho, que fue un mentor de muchos ingenieros en recursos naturales renovables, que se fueron hacia la conservación, y con su partida ya se pierde un poco esta gestión de profesionales para la conservación en la carrera, pero
él nos apañó, vinimos con Ramón de Costero, hicimos las primeras líneas de base de Quiriyuca, fue una experiencia súper bonita y eso también permitió por un lado empoderar a un montón de compañeras y compañeros para poder seguir presentando proyectos y poniendo en valor el sitio prioritario y haciendo educación ambiental en playa. Y así llego, porque cuando ya el 2006 estamos todos egresados, empezamos a egresar, ¿cierto?, nuestra generación, empezamos a buscar ahí una organización por la cual postular los proyectos y ahí es donde nos acercamos a Chinchimén y por ahí parte el primer programa de voluntariado de Chinchimén el año 2007, con una carpa en la playa, hacíamos educación con fotos de animales y ahí parte mi vida y mi llegada a Maitencillo ya de frentón en la conservación del borde costero, que ahora ya son las zonas costeras, por fin. Sí, pues ya es zona costera. Si tuvieras que definir, Javier, ¿cuáles dirías tú que son, o que es el principal desafío de conservación de este territorio actualmente? Yo te diría que es la cohesión social. Este es un territorio que está realmente dañado en las confianzas de parte del Estado, del gobierno, de parte del inversionista privado y de parte de la sociedad civil. Existe una desconfianza de cada una de las partes con justa razón y que yo creo que eso no ha permitido que se creen proyectos o se comience con el proceso de restauración ambiental de las comunas que están. Bueno, es sabido que esta zona de sacrificio tiene alto porcentaje de contaminantes metales pesados en suelo y agua, aire, para qué decir, ¿cierto? Afecta a la salud, tenemos un montón de problemas de discapacidad en la comuna. Es realmente una comuna muy, muy, muy complicada en cuanto a gestión también. Y falta mucha cohesión social. Yo siento que ese es falta cohesión social, falta el principio de la lealtad. Aquí cada uno está velando por sus intereses y lo que tenemos que velar es por la restauración, por tanto social como ambiental, como dice este Consejo por la Restauración Ambiental y Social que crearon. Pero de cierta manera es verdad, pues, y Puchuncaví a mí me llama la atención lo maduro de las organizaciones de la sociedad civil que tenemos, porque la verdad es que muchas veces nos criminalizan, etcétera, pero la calidad de activistas que hay acá es realmente importante, es realmente buena, con una disposición al trabajo tremenda y no nos han brindado las oportunidades para poder cooperar tanto en conservación de la biodiversidad, en salud, en educación, en restauración de suelo, de agua. No, ha sido realmente, es un territorio muy, muy, muy complejo para poder trabajar. Pero pues, asimismo te establece las necesidades de trabajo y los tremendos desafíos que tenemos acá en las comunas de Puchuncaví y Quintero. Ajá. Javier, si nos podrías, como un poco también, quizás las personas que nos escuchan no conocen tanto el lugar, pero ¿por qué es importante, tú ya hablaste de los piqueros, pero de la Quiriyuca? ¿Por qué es un territorio también que genera tanta pasión y conflicto, por decir así? Lo que pasa es que Quiriyuca tiene un interés inmobiliario tremendo. Acá los planos reguladores permitían en su inicio hasta 400 habitantes por hectárea, edificios que no tenían límite de altura, se podía construir encima. Entonces, el negocio inmobiliario por muchos años en Chile fue comprar un terreno, mejorar sus condiciones de constructibilidad en los planos reguladores y volver a venderlo. Y ese era el negocio, ¿no? Era como un negocio financiero. Entonces ese era lo que había que parar, las modificaciones de planos reguladores, pero a su vez, si bien venía este interés inmobiliario gestándose poco a poco y esta especulación inmobiliaria también, ¿no? Como, estoy comprando un territorio con 400 habitantes por hectárea, que es una locura para meter en una zona de alta conservación. Tenemos los piqueros, que es la única nidificación en continente que va quedando en Chile, es la segunda más grande del territorio, mide 2 kilómetros y tiene cerca de 12.000 aves. Es el único lugar en Chile donde tú vas a poder mirar a los piqueros desde arriba. Todo el resto están en isla, entonces lo vas a mirar en bote. Es un lugar que tiene un potencial turístico gigante. Yo creo que no hay, para las personas que han podido visitar Quiriyuca, yo creo que no hay lugar en la zona centro de Chile que te permita sentirte tan cercano a la naturaleza y un lugar tan vivo como estar mirando esas colonias de piqueros y cómo se reproducen y todo. Además también tiene la particularidad de tener el bosque de belloto más costero de Chile, que es un árbol que está en peligro de extinción, que es monumento natural y que ahí tenemos 182 bellotos en 18 hectáreas, que también, claro, tiene su bosque esclerófilo y matorral asociado, que es lo que le brinda ese ecosistema. Y además tenemos los chungungos, pues los chungungos tenemos que habitan ahí bajo los acantilados, asociado a un bosque de algas de Macrocystis pirífera, que también es muy vulnerable al cambio climático, y el chungungo ahí habita y se reproduce muy bien
ahora sí tenemos un montón de problemas del éxito reproductivo, no sabemos qué está pasando con las crías. Sabemos que sacan 5 o 6 crías por año, pero la población de adultos no aumenta. Ya nos vamos a meter a los chungungos, solo para como ir cerrando el tema de Quiriyuca. Hoy actualmente, como tú decías, están desde el 2004. ¿En qué está ese territorio? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo evalúas tú lo que pasa hoy, el 2023? Mira, ese Quiriyuca, bueno, parte, y claro, estaba este trabajo inmobiliario, ¿cierto?, de subirle el valor al suelo, que es como bien etéreo, porque es en norma, ¿no? Como que te permite el suelo, pero no se desarrollaban los proyectos. Y cuando comienza el interés de conservar, también entonces comienza el interés de los inmobiliarios de asegurar su inversión. Entonces, cuando comienzan los trabajos de conservación o el interés de conservación, se acelera el desarrollo de esos proyectos porque no quieren perder la inversión que han hecho. Entonces, recordemos que al año 2000 recién estaba empezando a crearse un sistema de evaluación ambiental. O sea, y hoy día los estándares han ido aumentando respecto de las evaluaciones de los proyectos que ocurrían en ese entonces. Tenemos un sistema de evaluación de impacto ambiental, además, que no está hecho para rechazar proyectos. Está hecho para aprobarlos con mejoras. Entonces, es muy difícil crear una defensa de la conservación porque tiene que ser para siempre. Y eso, por ahí veía una serie una vez que me hizo mucho sentido en términos del activismo, pero que eran unos asesinos, ¿no? Como trataban de asesinar a alguien y decía, pucha, pero no podemos. No te preocupes, porque basta con que nosotros ganemos una vez y logramos asesinarlo. Un poco con las inversiones, ¿cierto? Versus la conservación pasa lo mismo. Tú estás ahí, pum, 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 pero basta con que te ganen una vez y perdiste todo, ¿cierto? Entonces, ya llevábamos, ¿cuánto? Desde el 2004 hasta el 2016. El 2012 nosotros empezamos a pelear los proyectos que ya ingresaban al sistema de evaluación de impacto ambiental, que el primero reconoció 40 piqueros, 40 de 6.000 piqueros que habían en su sitio. Reconoció... Qué impresionante. Una cuestión loquísima. 100 Sí. metros de acantilado con piqueros cuando tenían 1 kilómetro. Venían con casa hasta la mitad del acantilado. Una cuestión realmente insólita. Entonces, votamos esa primera declaración de impacto ambiental, vuelven a evaluar, dimos la pelea dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, dimos la pelea en el comité de ministros, dimos la pelea en el tribunal ambiental, pero también es tan desgastante darle, porque nadie te financia esas cosas tampoco, son puras horas de uno, y que finalmente se ve la posibilidad de alcanzar algún tipo de acuerdo mejorando las condiciones de conservación respecto de la colonia de piquero. En ese entonces solo nos enfocamos en la colonia de piquero y el bosque esclerófilo, porque matorral esclerófilo al año 2015 no había posibilidad de que el sistema de evaluación ambiental dijera hay que conservarlo, o sea, eso no existía. O sea, con suerte el bosque nativo para conservarlo, porque ahí todavía se podía cortar bosque nativo. Entonces, era una locura. Entonces, bueno, logramos mejorar las condiciones de conservación del piquero, creamos una fundación con un derecho real de conservación, con estudios paralelos a lo que tenía que ver con la evaluación de impacto ambiental, porque las líneas de base son realmente deficientes. Así que ahí fuimos creando esta fundación que se llama Fundación Acantilados de Maitencillo. Ha sido una experiencia realmente difícil, muy difícil de estar ahí, pero al final de cuentas creo que los piqueros han mejorado su estado de conservación, se pierde un montón en paisaje, se pierde un montón de cosas que uno quisiese en un ideal, pero también en ese momento tuvimos que ponerle perspectiva de realidad, nosotros no dábamos más, nosotros estábamos solos, ese era yo y mi señora defendiendo la Quiriyuca y no nos daba para más, o sea, pero creamos esta fundación que tiene también la misión de defender la conservación. Tiene un gasto ordinario, pero también tiene un gasto extraordinario, que tiene que ver con si es que la inmobiliaria o los futuros propietarios no cumplen. Hay un fondo de cerca de 9.000 UF precisamente para contratar abogados, para irse en contra de la inmobiliaria, para irse en contra de los propietarios y hacer la defensa de la conservación. Entonces también uno dice, bueno, los proyectos de conservación tienen que ser colaborativos. ¿Cómo voy a conservar algo que no puedo administrar? ¿Cómo puedo encontrar recursos para eso? Y esa fue esta Fundación Acantilados de Maitencillo que ha tenido dulces y amargos. Y bueno, y hay otras cosas también, no sé, el proyecto de al lado que venía mirando lo que venía pasando acá, ¿no? El proyecto Maratué. Hasta entonces nosotros estábamos solos defendiendo la Quiriyuca. Año 2014, 2015, cuando aprueban este proyecto, estábamos solos defendiendo la Quiriyuca. Y cuando viene Maratué, que es un proyecto gigante, ya varias gente ya lo conoce, ¿no? 1.050 hectáreas, 16.000 viviendas. Nosotros no dábamos para hacer, además, otra pelea, si no me daban las horas, ¿cachai? Entonces decidimos también acercarnos a este proyecto y decir, bueno, ¿qué hacemos? Pues mejoremos las condiciones de conservación. Y ahí llegamos a un acuerdo, que no es lo que ingresó a evaluación de impacto ambiental, pero
que era mucho mejor que eso, pero llegamos a un acuerdo y ahí al menos se distanciaron 500 metros del acantilado de los piqueros, entre 500 y 1 kilómetro. Se conservó el bosque de preservación y ahí nace la defensa, por fin, que prende la comunidad de Puchuncaví respecto de la defensa de este territorio. Nacen los Salvemos Quiriyuca, que han hecho una pega tremenda respecto de movilizar a la comunidad de Puchuncaví y hacer esa defensa legal del proyecto Maratué, que ojalá en algún momento lleguen todos a puerto, ¿no? Y como te decía, mejorar esta cohesión social, restaurar las confianzas en Puchuncaví, se logre crear ahí un proyecto de conservación que sea un ejemplo a nivel país, porque zonas como Quiriyuca yo creo que no se encuentran en Chile. Es realmente un espacio muy reducido, con alto nivel de biodiversidad y muy, muy, muy singular. Y ahí, bueno, cuando entran los Salvemos Quiriyuca, nosotros también damos un paso al costado, ¿no? Porque venían con reclamaciones de conservación mucho mayores, y ahí nosotros dejamos eso, ¿no? Como dejamos entonces que esos estándares de conservación que venían proponiendo los Salvemos Quiriyuca prosperaran, porque también ese movimiento es de la gente que ha nacido acá en Puchuncaví, y también respetamos muchísimo lo que pueden reclamar respecto a la conservación. Así que ahí nosotros también dimos un pasito al costado y hemos permitido que Salvemos Quiriyuca se desarrolle. Nosotros también nos separamos un poco de lo que era el acuerdo con la empresa, porque no entró lo que habíamos acordado a la evaluación de impacto ambiental, pero seguimos manteniendo buenas relaciones ahí con todo, a la espera de que algún momento se cree un proyecto, que eso también, claro, que eso también es una deuda que tiene el gobierno. O sea, quien tiene que mediar esto es el gobierno, y no, como no se mete. Entonces debería el gobierno tomar la iniciativa y empezar a buscar los consensos para lograr un proyecto de conservación. Eso es como lo que yo anhelaría, ¿no? Escuchas la 5ª temporada de Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur. Oye, bueno, gracias Javier por todo, ilustrarnos con todo este conflicto, pero yo creo que es hora de que empecemos a hablar de los chungungos. ¿Cierto que sí? Entonces, para entrar en estos seres que provocan puro amor, si nos pudieras contar un poco la historia de Changuita, ¿por qué fue tan importante? ¿Quién es este personaje que un poco vino a remover y a impulsar todo lo que ha sucedido después? Uy, Changuita nos dejó muchos aprendizajes, la verdad. Para mí Changuita llega un poco a mi vida como pues, estas como cosas, ¿no? Como queriendo salirse, sacarse mucho estigma. Como organización habíamos tomado la decisión de dejar a los chumbungos de lado. Fue muy particular porque tomamos esa decisión y a la semana me llaman de Pesca, ¿no? Como Mauricio Ulloa, que es el jefe nacional de rescate, y me dice, tengo una chungunga, no hay nadie más que la pueda tener, lo más probable es que si se la lleva otra se muere, y yo te juro que tenía una jaula de transporte y no tenía ganas de tener chungungo, pero, pero un poco, ya bueno, ante la necesidad, ¿no? Y como volvemos a esta vocación de servicio, como bueno, si eres el único que tiene como esa capacidad, no puedes no entregarla en el fondo, ¿no? Como me entrego a la changuita, ¿no? Y llega la changuita, la mandaron viene de Chañaral de Aceituno, que además es un lugar con el cual yo tengo un sentimiento muy, muy, muy arraigado allá, porque hicimos unos proyectos ahí con Tomás Valdés y la Antonia Lara, que trabajamos con los pescadores, hicimos unos proyectos muy, muy, muy bonitos allá. Así que, nada, pues viene de allá, era como muchos mensajes como, oye, no te vayas de los chungungos, así que recibimos la changuita, venía, te juro, fuimos a buscarla al avión con la Marcia, la mandaron por Lancargo, Oh, qué terrible, pobrecita. así que la fuimos a buscar al aeropuerto, era una cosita así, chiquitita, con un pelaje que llegaba a ser gris de lo mal que estaba, llegó a punto de morir, o sea, con pulmonía, con parásitos, con problemas estomacales, estaba pero así ya deshidratada más no poder, con hipotermia, te juro que le poníamos guatero, hacíamos todo, no mejoraba, así. Y ahí como que en un momento como que la Mar se me dice, chao, yo como que con todo como de formación profesional, ¿no? Como no la podemos tocar, no tiene que tener como tanta intervención humana, no sabiendo lo que iba a ser el proceso a futuro tampoco. Y de repente como que, chao, se está muriendo, o sea, el chumungo a la guatita, arriba de la polera, oye, y te juro que eso fue lo único que le levantó la temperatura. Ni guatero, arriba guatero levantaba la temperatura. Y solo la entrega de amor, que fue muy heavy, fue solo la entrega de amor, en el fondo, lo que le hizo como mejorarse.
salir de ese estado como crítico, que fue súper súper heavy. Después empezamos con todos estos problemas de leche. Los chumungos tienen una leche que es 64% de grasa y 0,0000 de lactosa, una cuestión que no se encuentra acá. Así que nada, pues con un montón de problemas estomacales, la pobre changuita sufrió, pero así estuvo casi 2 meses como a punto de morir. Te juro que fue cuidado intensivo 24/7. Los primeros días, leche cada 15 minutos, las 24 horas. Los primeros 3 días fue así. Estuvo así, y después cada 1 hora, tampoco mejoró mucho. Las 24 horas del día, cada 1 hora había que darle leche. Entonces fue una entrega y siempre a punto de morirse. Le empezó a tener como a generar gases estomacales que se le acumulaban en el intestino, en el estómago. Empezó a sufrir, te morí. Vimos por primera vez un chumungo llorar, que era realmente No, pero es que no me digáis esa impresionante. cuestión. No, era muy, muy heavy. Y, o sea, imagínate, yo a la 1 de la mañana buscando unos tubitos para poder desinflarla, porque básicamente era Claro. eso. O sea, si se está a punto de morir, hay que meterle un tubo, una sonda y desinflarla. Que también es súper estresante para ella, ¿ven? Entonces, el estrés también es una cosa que hay que preocuparse porque le genera unas miopatías que pueden generar ataques al corazón en las próximas media hora hasta un mes después. Entonces también hay que evitar todas esas cosas, así que nada, pues así que con la changuita fue así de aprendizaje y la pobre como que también pagó todo el amateurismo nuestro, pero con sus ganas de vivir sobrevivió y la empezamos a bajar al mar y con esta metodología no como de semi-cautiverio, la bajábamos todos los días al mar, la bajaba todos los días al mar, la verdad, porque la idea tampoco era que tuviera mucha gente en torno a ella. Y ahí empieza ella a bajar a las positas cuando terminó con su cojera, porque como tenía tanto aire en la guata y todo ese aire le apretaba el hígado, que le genera mucho dolor, y si esto aumentaba, le generaba un paro cardiorrespiratorio porque le apretaba los pulmones, o sea, ese era el riesgo. Entonces tenía que moverse, tenía que ir a buscar sol, así que la empezamos a bajar a la roca para que aprendiera a conocer el agua, o sea, y ahí uno se empieza a dar cuenta que los chungugos no son de agua, solo van al agua a comer. O sea, ella oliendo el agua se atoraba, no sabía nadar, no se le tenía susto al agua. O sea, fue de verdad una experiencia súper bonita, o sea, poder ver, apreciar cómo conocía el agua, cómo se acercaba, cómo empezaba como a seguir las pequeñas cositas. Así que esos fueron mis primeros 3 meses con changuita. Uy, de un desgaste gigante. Mis papás queriendo matarme porque la sala de cuidados intensivos fue justo en la pieza nueva que habían construido. Entonces, todavía me alegan que tiene olor a chumbón con la pieza. pero nada, todos así fue súper bacán, porque en el fondo esa experiencia también reúne y entrega como de todas partes, ¿no? Como tanto de mi familia, gente que nos ayudó, veterinarios, voluntarios. Fue una experiencia súper bonita, pues. Y de ahí parte una experiencia de 1 año y medio en rehabilitación que fue tremenda. Fue bajar con ella 2 horas al día, pero en la medida que iba creciendo, ya uno lo iba viendo, ¿no? Cómo conocía a otros chumbungos, cómo cazaba sus jaivitas, sus peces. Fue realmente maravilloso, pero por ahí también después ya empieza a crecer. A los 8 meses empiezan como sus aires de independencia y de emancipación, entonces esas 2 horas empiezan a ser 6. Después son 8, son 10, son 12, después de un día para otro, 2 días, 3 días, hasta que volvía. Entonces, y ahí también yo digo, vuelvo, ¿no? Como a este déficit atencional mal diagnosticado y hiperactividad y todas estas terapias por las que pasé, que de verdad me permitieron poder estar 1 año completo o 1 año y medio completo sentado en una roca, ni siquiera mirando el chungungo, porque muchas veces se iba y yo solo miraba el horizonte, pero no me podía ir. Y eso también te va quemando un poco el coco, ¿no? Como estar mucho rato contigo mismo no es fácil. Espérate, y después... y estar ahí... Después ella volvía y ahí te la llevabas. O sea, ella Y iba, cuando estaba un volvía, día entero dando vueltas, volvía donde estabas tú y ahí te la llevabas. Ese era el ejercicio. de ahí me la llevaba. Qué intensidad. Ese era el ejercicio. Entonces de repente volvía a 1, 2 de la mañana, ya de repente me iba y bajaba a 6 de la mañana de nuevo, ¿no? Porque recordemos que todo esto es en Maitencillo. Sí. Entonces Maitencillo tiene muchos perros en la calle, mucha gente, muchos pescadores, y la gente no es muy buena con los animales. O sea, ahí nos fuimos dando cuenta de la maldad de la gente. O sea, me tocó ver gente así como sentada en un auto mirando el atardecer y de pronto el chumbungo se sube a la roca al frente de ellos y la gente se baja, agarra una piedra y se la tira. No. O sea, de una maldad. O sea, como un nivel realmente que tú decís, las necesidades de educación ambiental en este país son gigantes. Y así los perros, no te preocupes si mi perro no se va a comer a tu chumbungo. Y yo, pero si No tu estoy perro... entendiendo nada. O sea,
se lo va a comer, ¿cachai? O sea, como hay una cosa de instintos ahí que es realmente, bueno, falta mucho. Y también esta experiencia de estar cerca de los chungungos, de trabajar junto con Cernapesca, también nos hemos podido ir, me he podido ir vinculando también lo que es el rescate de la fauna hidrobiológica, que es la que ve Cernapesca, ¿no? Lobos, pingüinos, chungungos. Y te digo que la mayoría de esos animales son rescatados no porque el animal lo necesite, sino que porque nosotros no nos sabemos comportar con ellos. Cuando sale un lobo, la gente se acerca, lo molesta, no lo deja descansar, deja que el perro se acerque, lo va a mirar, le saca fotos. Oye, dejen descansar al lobo que tiene que tomar calor y volver al mar. Y ese lobo, como no puede tomar calor, vuelve al mar y sale más allá. Y vuelve al mar y sale más allá y termina muriendo de hipotermia 2 balnearios más allá. Oh, Y eso es un poco... mira, eso Entonces acá la necesidad de educación es heavy. increíble. No, impulsar Casi como dan ganas de poner carteles en todas las playas, Sí. con todas estas explicaciones, ¿no? la coexistencia, que es lo que hay que impulsar fuerte, ¿no? Sí. Javier, voy a ir como más para atrás, porque hay mucha gente que cuando nosotros en la Era Azul realmente publicamos contenido sobre los chungungos, sale la duda, oye, ¿y el huillín? Este es el huillín. Entonces, si tú nos podrías contar sobre las nutrias que habitan el territorio chileno, cuáles son sus diferencias, como para tener como una mini como información sobre las nutrias de Chile. Claro, nosotros en Chile tenemos dos nutrias, efectivamente el chungungo, que está más vinculado al mar, de hecho le llaman como la nutria marina, que hoy día ya se sabe que también es nutria de río, ¿no? Encontraron en Perú, en 4 ríos sobre los 3.000 metros de altura, familias de chungungo viviendo en ecosistemas de ¿En río, serio? y eso un poco se condice con el territorio que se perdió en la zona centro. La zona centro-norte, cuando vinieron los naturalistas antiguos, hablaban de una nutria andina, no se sabía que todavía, entonces, pero se creía que era el huillín, que había perdido este espacio. Y aparentemente no, pues. Era el chungungo el que estaba asociado a los ríos con camarón de río y otras especies de peces también, que habitaba toda la zona centro-norte y que hoy día tú no ves chungungos en los ríos de Chile y han perdido ese hábitat completamente. Y claro, el chungungo habita entonces en Chile principalmente en las costas rocosas. Hemos tenido algunos avistamientos de chungungo en humedales. Hace poquito me llegó un video ahí en un chungunguito en el humedal de Campiche, en Maitenes Campiche. Entonces también está todo por averiguarse, ¿no? Es que estas nutrias se sabe muy, muy poco. Recordemos que tanto el huillín como el chungungo fueron víctimas de la caza por el mercado peletero. Fíjense que ya en 1929 el gobierno prohíbe la caza de nutrias en Chile. Sin embargo, sigue, pero y su población va en declive permanentemente. Bueno, y el huillín, ¿cierto? El chungungo en Chile entonces está asociado a la costa. Recordemos que el chungungo solo va el 20% del tiempo al agua. El chungungo se alimenta en el mar, no es que viva en el mar. Vive 19 horas en tierra y 5 horas en el mar, repartidas en todo el día, ¿no? Y 50% lo hace de día en el mar y 50% más o menos de noche en el mar. Entonces, ver chungungo es realmente un privilegio. Con lo poco que queda y sabiendo que solo van 2 horas al mar, que tampoco son de corridas, es realmente un privilegio poder ver este chungunguito. Entonces, hoy día el problema del chungungo es que lo tenemos acotado al intermareal. El chungungo se reproduce no en zona intermareal, sino que busca madriguera seca a 100-150 metros del mar. Pero el cambio de uso de suelo, la industria forestal, los perros han impedido que las madrigueras sean activas en esa zona. Entonces, sean exitosas, ¿cierto? Se reproduce, pero las crías se mueren. Y respecto del huillín, el huillín es más de ríos y zonas estuarinas, y por ahí, si uno los ve, son iguales. O sea, por una foto, te digo que ni el mayor experto en nutrias te puede decir a ciencia cierta que uno es un huillín y el otro es un chungungo, salvo su tamaño, que tampoco es mucha la diferencia, pero el huillín es un poco más grande. Bueno, el huillín también, pérdida de hábitat, ¿no? Pero aparentemente que están haciendo los estudios, uno de los principales problemas que hoy tiene el huillín, dicen que es el bisón, ¿no? Y está como como relato de la cultura de que el bisón echó al huillín, y tú dices, pero ¿cómo? Si el huillín es mucho más grande que el bisón, o sea, tíralos a pelear y el huillín se va a defender. Bueno, por ahí los estudios del Andrés Bello un poco están indagando en qué es lo que pasa, y aparentemente de nuevo aparecen los perros, ¿no? Acá la tenencia responsable es realmente importante, y se está acercando a la conclusión de que es el bisón el que es el vector del distemper y parvovirus entre el perro y los huillines. Entonces, nosotros sabemos que el bisón es un animal que genera un daño heavy, muy grande en los ecosistemas,
Pero cacha la relación, pues si nosotros hacemos tenencia responsable en las zonas del sur, vamos a recuperar al huillín, que va a desplazar de nuevo al bisón recuperando su territorio vinculado a los ríos, y vamos a recuperar los ecosistemas de río. O sea, es que sería un sueño. O sea, imagínate lo que sería eso, o sea, sacar al bisón de los ecosistemas de río donde está el huillín, y eso solo con tenencia responsable ya podría tener un impacto gigante. Entonces ahí también los perros son el principal problema de las nutrias. Perros, gatos, bueno, los gatos también se están haciendo los estudios respecto del toxoplasma, que es un parásito también, pero los perros y el cambio de uso de suelo hoy día son la principal amenaza para las nutrias, y el chungungo en especial, la pérdida de las praderas de güiro, porque se está extrayendo muchísimo güiro para el mercado de cosméticos, Sí. y se está perdiendo mucho hábitat respecto de Y eso, desde ahí, que Javier, es su zona de alimentación. sí, ¿cuál sería como el estado de conservación actual del chungungo? El chungungo está en peligro de extinción, tanto en Chile como por la UICN. O sea, es una especie que está en peligro, y es porque su población no se está recuperando, y yo creo que en varios lugares disminuyendo, porque se sabe tan poquito que es difícil implementar medidas de conservación. Javier, y bueno, tú ya lo comentabas sobre las amenazas, pero como habita en lugares de la costa central de Chile, donde, bueno, habita la gran parte de Chile, o el verano se llena desde Algarrobo a Maitencillo, o sea, toda la costa central, ¿qué es importante decirle a las personas que si ven un chungungo, qué hacer? Si ven solo a un, no sé si está bien dicho, un cachorro chungungo, una cría de chungungo, ¿qué hacer? Como digo, porque como hay tanta gente rondando por esos lugares, ¿cuál es el mensaje? Antes de entrar a eso, quería como dejar un mensaje, porque se me iba quedando algo en el tintero, ¿no? Como del uso de las zonas costeras, y como intención de hacer senderos por toda la costa, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia acá cercana del sendero peatonal de Zapallar, que va por todas las rocas, que está hecho de rocas, y ahí con Diego Figueroa, que es una persona ahí que vive en Cachagua, en el sector de las Cujas, con el cual aprendí mucho de observación. Es una persona que tiene una capacidad de observación de las cosas miniaturas y en el largo plazo, que he aprendido mucho de él, y muy chungunguero además, que me ayuda con la construcción de madrigueras y cosas. Pudimos como reconocer, por ejemplo, la pérdida de madrigueras con la construcción de ese sendero. Los picapiedras, en el fondo, quienes construyeron los senderos, buscan las piedras que están sueltas para picarlas, que son precisamente las madrigueras de los chungungos. Se perdieron un montón de madrigueras de chungungo, y con eso además se permite y se facilita el acceso a todo público, y eso es más perros, más gente, más chungungos en peligro. Entonces también la invitación es a tener cuidado. Acá en Maitencillo quieren armar, por ejemplo, un sendero peatonal entre la Caleta y el Abanico, porque gente se tomó la línea alta marea y colindan con las rocas. Pero es que ahí está toda la biodiversidad. Ya fue, ya. Es que no puede ser privado, hay gente que dice. Pero es que no es privado, permitamos que la naturaleza esté ahí. Si ponemos un sendero, se van a ir las garumas, se van a ir los cholitos, se van a ir los zarapitos que descansan ahí, se van a ir las dos madrigueras de chungungos que están ahí, que son reproductivas. Entonces, también hay que respetar la naturaleza, dejar los espacios. No todo tiene que ser para el humano. Ese es el primer mensaje. No todo tiene que ser para el humano. No tenemos que ver todo. No tenemos que acceder a todas partes. Sí, el libre acceso a las playas, pero restringido a espacios de biodiversidad, porque es muy importante. Por ejemplo, en Quiriyuca no tenemos cómo prohibir el acceso a las playas, y para eso hay que pasar por la nidificación. Es una locura, y no se puede prohibir el acceso. Y gente jugando fútbol pegándole pelotazos a los piqueros. Es una cosa muy loca. Entonces también hay que ir como velando. Ahora, respecto de los chungungos, ¿qué hay que hacer? Cuando uno ve un chungungo, la mayoría de las veces está bien, solo disfrutarlo, hay que mirarlo, gozarlo. Son unos animalitos muy, muy carismáticos, muy entretenidos de ver, de cómo capturan su presa, cómo se alimentan, ¿cierto? Uno siempre ve al chungungo así como nadando de espalda, comiendo su comidita, su jaivita, y ahí disfrutarlo. Y respecto de si uno ve un chungungo herido, un chungungo que esté a punto de morir, te va a atacar. Y son muy agresivos y tienen unos colmillos muy potentes. Entonces, llamar a Serna Pesca, llamar a Fundación Lontra. Nosotros, si nos llaman a nosotros siempre nos ponemos de acuerdo con el Servicio Nacional de Pesca. Nosotros no actuamos solos. A su vez, cuando ellos ven un chungungo también nos llaman a nosotros. Siempre estamos coordinados para hacer el rescate solo si es necesario, ¿cierto? Porque muchas veces, como les decía, el chungungo necesita descansar, saturar su herida, etc. Pero cuando vemos una cría, ahí sí que es difícil, porque es muy tentador para la gente. O sea, una cría de chungungo es lo más tierno que uno puede ver, yo creo que en la vida. De todas maneras. Y la ven abandonada.
¿ya? Entonces una cría de chunguito pelúa, exquisita, que grita ahí, ti, 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 y dice, ¡ay, se va a morir! Y la verdad es que la cría lo más probable es que se haya escapado de la madriguera, son muy muy curiosas, o se la llevó una ola. La changuita fue ese el caso, la changuita fue recogida del borde porque se había perdido, después de eso se la llevaron a una casa, estuvo 2 días, no le dieron alimento, no le pudieron dar agua, llegó en muy malas condiciones. Entonces, pero ahora nuestro protocolo es esperar. Primero, ver si corre peligro, obviamente, ¿no? Si está empetrolada, hacer esas observaciones como si tiene una fractura, una herida, si está empetrolada, ya. Después la miramos, ¿no? Vemos si está deshidratado o no, cuando llega personal capacitado, y después a esperar. Sí. Si la cría está bien y no está deshidratada, por ejemplo, hay que esperar. Lo más probable es que su mamá la encuentre. La vas a ir a buscar, imagínense una mamá que perdió su cría. En los mamíferos eso es heavy para las madres. Entonces van a buscar a la cría. Y hemos salvado un montón de crías de chungungo de la rehabilitación solo aplicando eso, esperar que la mamá encuentre el chungungo. Entonces, Claro. y si es que no encuentra, no vuelve la mamá en 2, 3, 4 horas, como pasó con la Calfo. La Calfo la monitoreamos 1 día y medio que la mamá no volvió, porque la mamá la abandonó. Y dijimos, bueno, quizás vuelve. Claro, no, la mamá no volvió. Entonces rescatamos. Pero igual llegó en súper buenas condiciones, ¿cachai? Entonces, recordemos, si bien la changuita vivió al menos 8 meses en libertad, que es una reinserción súper exitosa por haber sido la primera, nosotros tenemos la sensación de que no prosperó más que eso. No tenemos la certeza de su muerte, pero no la vimos más, no volvió, nunca más supimos de ella, que era muy... siempre íbamos sabiendo de ella. Y la Calfu, lo mismo, estuvo 2 años y medio en libertad, pero cuando tuvo sus crías, volvió a Maitencillo, se reprodujo, se le murieron sus crías, y ahí nuevamente gente le empezó a dar comida, y a foja cero, 4 años y medio de esfuerzo, volvió a buscar gente, a buscar ayuda. Entonces todavía, si bien hemos ido mejorando un montón en lo que es la rehabilitación de chungungo, todavía no tenemos un proceso que sea 100% exitoso. Por lo tanto, la prevención es lo más importante. Y además lo caro, o sea, cada chungungo sale como 30 millones, solo la rehabilitación. Después hay otro año de reinserción. Entonces, es muy importante, apenas uno vea un chungungo que crea que está en problemas, llamar a Cernapesca, que ¿para qué les voy a decir el número que no se lo van a acordar? Pero cernapesca.cl, van a encontrar inmediatamente el 800 para llamar, Fundación Lontra también, así que eso es lo más importante, cuidar los chungungos, prevenir los rescates, ante toda especie, prevenir los rescates. Es muy caro rehabilitar y es muy difícil que una especie vuelva a su estado natural después de un proceso de rehabilitación. Por eso nosotros estamos trabajando en Fundación Lontra, no en sacar lo humano del proceso, que es como nuestra meta. Javier, ya para ir acercándonos un poco al final de esta conversa, pero nos encantaría saber qué es lo que te han enseñado a ti los chungungos, qué has aprendido con ellos. ¿Cuál es tu conexión con estos animales? Me han enseñado un montón. Me han enseñado a tener paciencia, perseverancia, a tener que buscar soluciones, pero a buscar ayuda, a saber que la gente está dispuesta a ayudarte. Eso es súper importante. A que uno no está solo. El chungungo además es una especie que convoca mucho, entonces también ha sido súper bonito, tanto de la academia como de la sociedad civil, el ofrecimiento de ayuda. Entonces eso ha sido como muy bonito, y la oportunidad de crear un proyecto colaborativo, ¿no? Y también me han enseñado a tener un poco de esperanza. El chungungo, a pesar de haber estado en peligro de extinción, muy mermado, sobrevive, y hoy día nos hemos puesto esta meta, ¿no?, de repoblar de chungungo las costas de Chile, que tiene que ver con cómo llevamos a esta especie tan carismática a lugares donde ya no existe, donde ya se extinguió de cierta manera, ¿no? Es muy poco frecuente, que es entre Algarrobo y el norte de la región de los ríos, salvo por la bahía de Talcahuano y el Golfo Arauco. Entonces nuestra idea es poder ir reinsertando nuestros chungungos rehabilitados en esas zonas después de haber aplicado medidas de restauración. Entonces también nos da un poco de esperanza y nos da ese empuje de decir, chuta, estos chungungos pueden traer un mensaje de recuperemos nuestras zonas costeras y restauremos las costas de Chile para poder repoblar de nutrias todo este sector, porque en verdad es una especie tan carismática que yo creo que en la medida que las vayamos llevando a estos espacios donde ya no existe, la gente se va a ir enamorando de los chungungos, los va a ir cuidando. Son chungungos que va a haber que cuidar porque no reconocen amenazas, no reconocen agua dulce, va a haber que armar todo un sistema para que el chungungo pueda volver a esos espacios. Así que son una luz de esperanza para nosotros, y nada, pues yo creo que perseverancia es lo que más no, perseverancia y a superar desafíos, porque la verdad es que ha sido realmente un desafío poder reinsertar, crear madrigueras, enseñarles a encontrar agua dulce,
que sobrevivan, que aprendan a pelear, que aprendan a nadar de espalda, que aprendan, no, realmente está lleno de desafíos y además cada chungungo nos ha ido dejando cosas, nos ha enseñado cosas y nos ha permitido poder mejorar. Así que yo creo que este legado que nos deja Changuita, que para mí fue, un poco me cambió la vida, ¿no? Como que me hace decir, ok, yo voy a dedicarme a los chungungos el resto de mi vida, ¿no? Así que para mí la verdad es un legado que me deja y para mucha gente, Changuita es como, creo que yo, la chungunga más famosa. Sí, Tanto así que hay gente que me dice, vi una changuita, ya no un chungungo, vi una changuita. Entonces, no, ha sido como realmente hermoso conocer y además descubrir muchas cosas de esta especie que no se conocían y poder contribuir a la conservación de esta especie. Javier, nos queda muy poquito tiempo, y muchas preguntas nos quedaron con la Bárbara, pero obviamente si podíamos terminar. Bueno, tú nombraste Chinchimén, obviamente desde todo tu proceso, desde que llegaste a la zona, pero ¿cómo ha sido, trabajar, cómo fue el proceso de Chinchimén, que sabemos que terminó hace un tiempo, y agarra esta posta con Fundación Lontra y el Centro de Rehabilitación? Entonces, si nos podrías contar cómo ha sido ese crecimiento contigo de estas fundaciones y también cómo el centro empieza a ser una realidad y cómo te lo imaginas a futuro. Son muchas preguntas que antes que se nos acabe el tiempo. Voy a tratar de resumir un poquito. Bueno, Chinchimén, claro, para mí fue 17 años de mi vida trabajando en Chinchimén, harto. Es un proyecto que sentía muy mío, pero yo no fui de los que partieron este proyecto, sino que lo fui haciendo mío, Chinchimén. Y tenía cargas emocionales muy potentes, ¿no? Como era una organización muy activista, que hacía mucha defensa de la conservación, y además tenía la carga de uno de los socios que tuvo un rol muy protagónico durante los 10 primeros años y que finalmente... Yo en un momento también me fui de Chinchimén, ¿no? 2011, finales del 2011 me voy de Chinchimén porque un poco ya había tocado techo y no... ya construía y lo que estaba construyendo se destruía, como fue entrar a Quiriyuca, construimos un lugar hermoso en Quiriyuca, estábamos administrando el borde costero, lo perdimos. Ahí un poco tuvimos unas disputas con esta persona, así que yo un poco tomé distancia de Chinchimén, me fui de Chinchimén, y el año 2013 ahí le aparecen estas acusaciones, ¿no? Como de abuso sexual contra menores, y ahí fue un momento en la vida muy, 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 muy complejo respecto de seguir, no seguir con este proyecto, volver a ver la cara a una persona que tiene estas acusaciones también, muy complejo, una comunidad hasta ese año 2013 que se rompe también, ¿no? Finalmente decidimos continuar con Chinchimén y de ahí venía también todo este como duda de si seguir o no con los chungungos, pero finalmente sacarse ese karma es muy difícil, ¿no? Las personas que se sienten dañadas también sienten que uno contribuye un legado, y son energías muy difíciles. Y la gente que estábamos cerca, que vivimos, porque hoy día los que estaban trabajando en Chinchimén, la mayoría no vivieron ese proceso, pero sí con la Carito y Rinaldo, que lo vivimos y tenemos mucho sentimiento ahí, finalmente decimos, bueno, esta es una etapa, este personaje se hacía llamar también fundador de Chinchimén, entonces era como con cada logro estar contribuyendo a este legado. Así que nada, fue una reflexión muy compleja de dejar 17 años, un poco todo lo que se construyó, se ganan cosas, se pierden muchas otras, pero nos permite renovar energía y nos permite proponer otro proyecto totalmente distinto, porque en el fondo es enfocado en los chungungos. Y es netamente chungunguístico el proyecto de Fundación Lontra, que nace, claro, y muchas veces los medios han tomado como que fue el primer centro de rehabilitación de chungungos de Chile, y no, pues Chinchimén fue el primer centro de rehabilitación de chungungos, pero Lontra es el único hoy en día. Claro, ahí está la distinción. Entonces también ahí está la distinción y claro, poner Fundación Lontra nace con la idea de armar proyectos colaborativos donde pueda participar el sector privado, donde participe el sector público y sobre todo con una sociedad civil muy activa, sobre todo en el levantamiento de información que queremos poner a disposición para toma de decisión, porque dentro de mis aprendizajes en la defensa de la conservación es que la sociedad civil no confía en la información que levantan las consultoras para evaluar los impactos. Y yo sigo sin confiar porque los estándares de evaluación son muy, muy menores. Entonces, tenemos que tomar decisiones con información que valide la sociedad civil para así entonces poder tomar decisiones y buscar soluciones para la conservación de las nutrias. Así que nuestra idea es poder empezar a restaurar, ¿cierto? Y también monitorear para conservar, porque no podemos permitir que este rango
¿cierto? Desde la región de Los Ríos hasta la región de Valparaíso, sigue aumentando. O sea, hay que ponerle un pare, los chungungos que hay hasta aquí llegaron y que esa zona no retroceda, y para eso tenemos que conservar. O sea, hay chungungo en Valparaíso, hay chungungo en Viña, hay chungungo en Reñaca, Concón, Maitencillo, Cachagua, Orcón, Ventana, Quintero, muy buena población de chungungo, en zonas muy degradadas de mucha intervención que tenemos que salvar. Así que ese es el llamado de Fundación Lontra, es hacerse parte. Vamos a empezar con monitoreos ciudadanos también de chungungos, de protección de madriguera. Así que ahí atento a las redes sociales, nos estamos armando Eso. para salir en un plan para que convoque a miles de personas que se preocupen de cuidar a los chungungos de sus costas, y donde les llevemos chungungos, que restauren también sus zonas costeras y se enamoren de esta especie como especie emblema de restauración de estos ecosistemas. Muchísimas gracias, Javier Trivelli, por haber conversado con nosotros aquí en el Inspirados por la Naturaleza. Sí, muchas gracias, Javier. Nos Muchísimas quedaron muchas gracias. preguntas, pero Sí. seguiremos en contacto. A mí mucho que decir. Oye, dijiste harto igual, no creas. Pero bueno, es que siempre... Uy, es que de chungungos te juro que... bueno, podría hablar el día completo, yo creo. Ya, está muy Pero- bien. Haremos una sesión privada, entonces, en otro momento. Bueno, Así que eso, la invitación a seguir a Fundación Lontra, este nuevo proyecto, fundacionlontra.org. Está abierta el espacio para la colaboración, las iniciativas, así que bienvenidos todos, todas, de todos los sectores. Esta es nuestra convocatoria. perfecto. Despedimos este capítulo con una frase del fundador de Patagonia, de Yvon Chouinard, celebrando los 50 años de la marca. Y la frase de hoy dice así: la verdadera aventura se define mejor como un viaje del cual es posible que no regreses con vida, y ciertamente no como la misma persona. Nos despedimos de todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos escuchado aquí en Inspirados por la Naturaleza. Chao. Chau. Chau, chau. Esto fue Inspirados por la Naturaleza, un podcast de Ladera Sur, conducido por Bárbara Tupper y Martín del Río. Encuéntranos en Spotify y en laderasur.com. Inspirados por la Naturaleza es una presentación de Patagonia, celebrando sus 50 años.